Hola, Café con Juan, buena tarde, las 2 de la tarde ya, 1 minuto o 60 segundos para arrancar esta transmisión en vivo. Y recuerden que posteriormente va a estar en ejemexico.com en YouTube. El martes estuvimos aquí con el ingeniero agrícola Genaro Antonio López Estrada, hablando de un tema muy bonito, muy importante, que es de salud ambiental, pero que tiene que ver con la salud humana y que tiene que ver con la contaminación que hacen algunos insecticidas o algunos productos que acaban con la maleza, ¿se acuerdan? Pero bueno, ya la edición va a estar el domingo en la noche, ya pueden entrar a Eje México, quienes están suscritos al canal, suscríbanse para que vean un tema muy importante. Y me acaba de mandar una información desde Morelos, el ingeniero, anda ya viendo algunos cultivos, de que se va a echar a andar un programa en Zacatecas para la producción de semilla. No he visto la nota completa, pero ahorita le pedimos a Jonathan que si nos hace favor de buscarla, o la busco yo, y le damos el último tic al final del programa, pero sobre todo, gratitud ante todo a mi Padre Dios, por despertar, por existir, por vivir, por amar, por respirar y por sentir. Sentir el dolor, sentir la risa, sentir el aire, sentir la ausencia, porque está dentro de nuestra naturaleza humana. Sentimos, amamos, odiamos, a veces nos decepcionamos también. Pero bueno, gracias y le doy la bienvenida a Jonathan Monter, que me acompaña. Ya vieron que tardamos en instalar y encuadrar, pero seguro. Pero ya estamos aquí. Jonathan. Ya estamos. Pues muchas gracias, Juan, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer platicar contigo de diversos temas, ¿no? Agradecido con el de arriba, como dice siempre. Con el de arriba. 1 minuto, 60 segundos y por fin. Para arrancar. Ya está. Por fin ya estamos. Ya está. Muy bien, muy bien. Listo. Estamos monitoreando nada más, eso es todo. Sí. Pero ya estamos bien en vivo, se oye bien el audio y esto se va a editar. Benjamín Pérez Cortés, nuestro ingeniero en cibernética, es la persona que nos ayuda al TikTok, a otras cosas, a otros productos que también tiene el canal. Y les comento que entren a TikTok en Eje México, porque esta mañana y el día de ayer subimos unos comentarios del doctor en Derecho, Amador Rodríguez Lozano. Voy a dar algunas referencias de él. Amador fue diputado federal en el 1991 en esa legislatura, no me sé el número de la legislatura, repitió en la siguiente y después, no es cierto, 91, 93, y fue senador de la República del 94 al 2000, si mal no recuerdo, senador de la República y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Quiero decirles que además volvió a ser diputado federal por el PRI 2 veces y senador por el PRI. Ya no está en el PRI, pero quiero destacar que es un abogado, un doctor en Derecho, que fue compañero mío en la Facultad de Derecho, y me consta porque soy testigo, como muchos compañeros lo son. Aprovecho para saludar a mis compañeros de generación. Sé que el sábado van a estar en Cuernavaca 20 o 30 compañeros. Yo me disculpo, es cumpleaños de mi esposa y la que manda, manda. Así es que vamos a estar en familia con ella celebrando su cumpleaños. Pero me regreso con Amador. Amador es constitucionalista y fue adjunto desde el primer semestre en la Facultad de Derecho del ex rector Jorge Carpizo Magrego, maestro de la Facultad Constitucionalista, quien fuese también director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y a la par con Diego Valadez. Diego Valadez fue nuestro jefe de Amador
y fue jefe mío en la Secretaría de Gobernación. Diego fue diputado por el PRI un tiempo y luego fue secretario general de gobierno en Sinaloa y después fue embajador en Guatemala. Y Amador siguió la vida de legislador y es un especialista en la materia. Y les recomiendo mucho que vean en TikTok estos comentarios del doctor Amador Rodríguez Lozano, ya están publicados. Vamos aquí a tocar ese tema, pero él tiene la capacidad intelectual y la experiencia del proceso legislativo, porque estuvo participando en reformas constitucionales y explica de una manera clara, sencilla y accesible al público, al ego, como decimos los abogados, a la población en general, al ego, a los que no conocen el sistema legal, que no saben el derecho y que no tienen por qué conocerlo. Hace comentarios muy atinados, muy acertados y explica muy bien la preponderancia de la reforma constitucional, los requisitos que se cumplieron, el tiempo y la forma, y destaca precisamente que en todo momento el pueblo tiene la capacidad, porque tiene el pueblo la soberanía nacional, la tiene el pueblo, de cambiar el régimen de gobierno, el régimen constitucional. Y se llevó a cabo este proceso porque los diputados y senadores son representantes federales. Una vez que estos acordaron una reforma, se pasa, corre el camino a que esta reforma constitucional sea aprobada por el 50+1 de la integración de los congresos locales del país, cosa que sucedió, así fue, 50+1. Y posteriormente, porque así lo marca la Constitución, es responsable de promulgar y de publicar esta reforma la Cámara de Diputados, no la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados, porque representa en esos distritos electorales de mayoría y los diputados plurinominales, que son ya en total 500, a toda la población general del país. Así dice la Constitución. Y los senadores representan a las entidades. Entonces, se conjuga este trabajo legislativo y la Cámara de Diputados ordena que se publique lo que ha aprobado las dos cámaras, que se erige en poder constituyente una vez que los estados también aprobaron dicha reforma. Y le piden a la Secretaría de Gobernación, que es la facultada, porque ella tiene el mandato, el control del Diario Oficial de la Federación, que publique la reforma para que tenga vida legal la reforma, vida ante la población nacional. Entonces, se publica en el Diario Oficial para los efectos conducentes y hay un tiempo y un periodo en lo que se llevan a cabo adecuaciones a las leyes secundarias para que el procedimiento de la reforma constitucional se ejecute y tenga vigencia efectiva en los hechos, en las acciones. Lo que sigue es tratar, discutir el procedimiento de la elección de ministros, jueces, magistrados y jueces de distrito en el año de 2025 y subsecuentes años, la elección de los jueces de todo el país. Entonces, Amador lo explica muy bien, tiene los elementos jurídicos, es un constitucionalista y es una gente que ha estado en estos procesos. Entren a TikTok, a NG México, ahí van a encontrar comentarios de Jonathan, comentarios míos, de otros actores políticos, pero les recomiendo, dadas las circunstancias, lo que veníamos platicando hace rato, sí, que ahorita Jonathan lo va a comentar, entren a TikTok de Eje México y vean los comentarios del doctor Amador Rodríguez Lozano. Es todo digamos que es un argumento de autoridad en este tema, ¿no? Sí, así es. Es un argumento de autoridad en este tema, porque fue constitucionalista y yo no sabía ese dato de que estuvo trabajando con Carpizo, que es una institución en el tema, ¿no?
Carpizo fue el primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos de este país en 1991 y Amador fue el que hizo la iniciativa para que se creara la Comisión de Derechos Humanos. Y posteriormente se cambió el nombre a Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero fue conjunto el trabajo con el maestro Carpizo y con Amador Rodríguez Lozano. Es y el sexenio de Salinas, ¿no? De Zedillo. De Zedillo. Muy bien. Entonces, hay esos temas. Estamos buscando a Diego, a ver si nos permite invitarlo a Nopalito a que venga aquí a departir en mangas de camisa, en el otro formato que tengo, la sabiduría con la que cuenta Diego y la experiencia, porque él fue ministro, fue director de asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobernación, fue procurador general de la República además, y fue también, como ya lo mencioné, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde yo también soy egresado. Y aprovecho para saludar a mis compañeros del SUA, del Sistema Abierto de la Facultad de Derecho, que el día 9 de noviembre sé que se festejan los 50 años de haber iniciado este sistema de universidad abierta, donde conocimos a la maestra Sara Bialostowski, a Alfredo Mejía Viceño, Adriana Díaz de la Cueva, Raciel Garrido, Pedro Rivas. Pedro, te mando un saludo donde quiera que estés, que Dios te tenga en su gloria. A ver si entraste o no, Pedro, no sé, pero bueno, a muchos maestros se van a reunir y yo ya me disculpé, no voy a estar allá porque fui tutor del SUA de una materia que se inició posterior a la elección de 1988, que se llamó Derecho Electoral y Partidos Políticos Nacionales en México. Y un grupo de abogados y de compañeros de ahí del SUA mandamos al Consejo Técnico de la Facultad esa iniciativa y después se hizo obligatoria, fue aprobada y también se imparte en el sistema escolarizado. Y hay otros detalles que no me quiero dar el yoyo. Yo también estudié en el sistema de universidad abierta, pero en Acatlán. En Acatlán. Relaciones internacionales ahí es un muy buen sistema. Es un buen sistema. Porque te permite estudiar y trabajar. Y trabajar, en efecto. Está muy padre. Pero en sí, mi querido Juan, tú como estudiante del derecho, bueno, que ya alguna vez estudiaste derecho. Sí, lo decir. ¿Qué opinas de la reforma judicial en su conjunto? Se dice que se está acabando con lo que en su momento estudiaron los abogados, que ahora va a cambiar mucho. ¿Crees que sí pase esto? Mira, ¿cuál es el impacto, digamos, a la población? El Ichinoi fue un autor, sociólogo. Nosotros también estudiamos sociología del derecho. Y en ese libro, el maestro El Ichinoi habla de que el derecho va atrás del acontecer humano. El derecho va atrás siguiendo la ruta del devenir del hombre. Y el derecho tiene que actualizarse a ese devenir. A la actualidad. A la actualidad actual. No sé, me pregunto, y podríamos esto debatirlo muy largo, si la realidad exija el cambio del sistema de justicia, de impartición de justicia en el país. Pero no solamente abarca el sistema de justicia, sino el sistema de seguridad al país. Las procuradurías, los ministerios públicos, la policía, los jueces y la Suprema Corte. Amador tejió, y es una de sus iniciativas, el Consejo de la Judicatura. Zedillo cambió la integración de la Suprema Corte porque era otro tiempo. O sea, eran 25 magistrados y se hicieron 11, ¿no? Se hicieron 11. Y ahorita hay 9, y corrígeme si estoy mal, ¿quieren ser 7? Así es, se va a achicar el número. Ajá. Pero ¿a qué corresponde eso? Bueno, una nueva realidad demanda una nueva sociedad. Y esta sociedad requiere de normas que regulen la nueva realidad.
Se ha hablado de corrupción mucho. Se ha hablado de prebendas, de extensiones de impuestos y de favores de los ministros y de cabildeos de abogados notables. Alguno de ellos fue inclusive ex candidato a la presidencia de la República. Hablo al jefe Diego Valadez. Diego Fernández de Ceballos. Diego Fernández de Ceballos, sí, corrijo. Diego Fernández Ramos. Ese es el nombre completo de él. Diego Fernández de Ceballos. De Ceballos Ramos. Ceballos, sí. Y se hablaba mucho de otros despachos de alto nivel, entre ellos el de Santiago Krill y otros, Juan Velázquez y yo más. Y dicen que tenían y que los ministros obedecían a intereses económicos, a intereses particulares, a intereses extranjeros, a favores específicos, a posiciones políticas, y que se habían alejado los ministros de ser juzgadores, es el máximo tribunal, en asuntos muy relevantes al país, ¿no? Tendría que abrir expedientes y traerme la información sí, ya muy y precisa, comentarla sí. contigo. Que se requiere renovar los cambios, el expresidente López Obrador. Tú preguntas, ¿hacia dónde va esa transformación o en qué consiste esa transformación? Entonces, me parece a mí que ver con un acto de venganza, algunos medios de comunicación, exdiputados, exministros y exsenadores o políticos ya en retiro, han mencionado que es el sello de la casa y que tira el sistema judicial y que el país se viene abajo. Bueno, esa es la percepción de ellos. O el cómo están interpretando que se afecte a un poder. No desaparece. No, se cambia todo. Se cambia, y ese cambio... Y hay que matizar que el cambio viene en las más altas esferas del Poder Judicial. O sea, los proyectistas, secretarios de acuerdos, defensores de oficio, toda esta estructura, digamos, la base de la pirámide del Poder Judicial, entiendo, corrígeme si estoy mal, que se va a quedar como está. O sea, lo que cambia es los niveles, digamos, jerárquicos del Poder Judicial. Así es. No, o sea, bueno, no cambian, van a tomarse a votación, se van a tornar a votación. Bueno, tienen que cambiarse porque una transformación, dicho así, sí, exige cambios. O sea, si tú quieres transformar algo, tiene que ser diferente a lo que ya tienes, ¿no? ¿Qué otro cambio? Aparte de la elección popular, que es todo un tema de la elección popular, sí, porque los perfiles van a venir del Ejecutivo Federal, del Legislativo y de el propio Poder Judicial, van a proponer a las ternas y de ahí se van a hacer una tómbola, así lo dicta la Mira, norma. Hay procedimientos que digo, a mí me parece, a mí, en lo personal, me parecen ridículos. Absurdos. Hablas de la tómbola. Totalmente. O sea, a mí me parecen fuera de un sentido, de un proceso material, jurisdiccional, que no cumple una tómbola con los requisitos de un sistema que requiere capacidades, talentos, conocimiento y experiencia. Entonces, es al azar, escoger al azar, a ver quiénes pueden participar. Entonces... que estamos en esta actualidad, donde, como tú bien dices, el mundo en el que nacimos ya no existe. El mundo en que nacimos, ustedes y yo, la gente que nos está mirando, que nos está viendo, entonces, ¿y tú? El mundo en que nació Juan Lanzagorta ya no existe. Ya no existe. Ahora con tanta ¿no crees que haya una forma más eficiente de por supuesto, que una tómbola? Por supuesto, debió de haberla y debió de haberse discutido y debieron de haber llegado a acuerdos racionales. Y voy a decir algo que quizás raye en lo científico. El derecho tiene un origen en usos y costumbres.
Y las fuentes del derecho son, uno, los procesos que se hacen en las cámaras, que es el derecho vigente, el derecho positivo. Sí, bueno, positivo. Y el otro es las cuestiones consuetudinarias que se hacen y se convierten en derecho. Las costumbres se hacen leyes. Se hacen leyes Ajá. por necesidad de la Sí, realidad por la actualidad, sí. del devenir humano. Pero a mí, en lo personal, me parece que falló la prisa, el tiempo, la circunstancia, la premura de hacerlo ya a rajatabla y de que se haya dado uno encontronazo, porque falta talento en la Cámara. O sea, bueno, a ver, no vamos a balconear a nadie, pero hay documentos que me han llegado a mí que he observado, donde tienen faltas de ortografía. De ese nivel ya, o sea, faltas de ortografía. Los asesores de los diputados, sintaxis y muy mala redacción. Y no hay información. Parece que preparas un discurso para una arenga, para un meeting, para una asamblea. Parece que están como cumpliendo la cuota de, vamos a presentar iniciativas para que llenar nuestra cuota de iniciativas, como de una cosa por cumplir, ¿no? Veníamos hace rato porque veníamos acá al lugar. Jonathan hizo favor de traerme, pasó a mi casa, y en lo que veníamos platicando hiciste un comentario acerca de Adán Augusto. Sí, Adán Augusto, en una entrevista que a mí me pareció sorprendente, Ciro Gómez Leiva le pregunta de este tema dice, bueno, es que la presentamos, pero después nos dimos cuenta que estaba mal hecha, entonces ya la reformamos y ya cuando la vamos a presentar cambiamos el sentido de o sea, a ese nivel puedes fallar, o sea... ¿Y cuál era esa iniciativa? ¿De qué trataba? Trataba una cosa que me parece también sorprendente, que querían sacar a México de los tratados internacionales de derechos humanos. Se pensó, o sea, si bien es cierto, me van a decir, pues no pasó, eso no existe, se pensó, o sea, los diputados de Morena pensaron hacer eso, esa locura, o sea, y digo locura porque sí lo es, o sea, ¿cómo acabas de decir ahorita de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Es el artículo 1 de la Constitución, iban a sacar o sea, si bien faltaba todo un proceso y todo, se pensó, o sea, yo me pongo a pensar, los diputados de Morena, cómo tienen como dices, premuras, ganas, ¿no? De quedarse con el poder a toda costa, o sea, sí, parece como borrachos de poder, güey, o sea, así como una borrachera de poder, así como de no saben ya ni qué hacer con tanto poder, güey, o sea, ¿no? Se me hace un exceso, o sea, no, porque dices, como tú bien dijiste ahorita, hace falta talento en la Cámara. Talento, tiempo y experiencia. Porque de la Cámara sale todo. Acabas de decir tú ahorita, el 50+1 hace una reforma constitucional, ¿no? Cuando uno primero se logra la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. O sea, y las mayorías calificadas. Las leyes que se discuten en el Poder Judicial están hechas por el Congreso, o sea. Así es. Entonces, ahí es donde debe haber talento, justamente, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sí, debe de haber Congreso en el conocimiento, uno, de la historia, del devenir de este país y cómo se originaron las leyes, la Constitución, la tradición que México tiene en este derecho positivo, que es diferente al anglosajón, que es muy distinto a otro derecho. O sea, nosotros tenemos una herencia latina por el derecho romano y no podemos irnos al ahí se va. Es como criticaron mucho, a mí me llamó mucho la atención, perdón que salte a otro tema, pero acabas de tocar un tema importante del derecho norteamericano, que se criticó mucho la decisión de que García Luna fuera culpable porque o sea, las pruebas que aportaron fueron testimonios de mismos delincuentes que estaban ya presos, ¿no? En el derecho mexicano. Entonces, muchos analistas mexicanos dijeron, ¿cómo sin pruebas está una persona en prisión? ¿Por qué? Porque el derecho de allá
lo acepta. Lo acepta. Y el nuestro no. Y además, como si pudieran regatearlo, o sea, como si aquí en México se aportaran muchas, como si fuera una excelencia en cuanto a impartición de justicia. México se atreve a criticar el sistema norteamericano, como si aquí estuviéramos relucientes, o sea, como si fuéramos un referente internacional en cuanto a derechos se refiere. O sea, a mí se me hace impresionante que dicen, ¿cómo sin una prueba? ¿De veras? O sea, ¿de veras los mexicanos? Sin ninguna prueba material. Material, decían, ¿no? Es una prueba material. Pero, ¿de veras los mexicanos estamos en condición de criticar el sistema norteamericano? Mira, hace años vino aquí Pedro Rivas, que Ajá. paz descanse, maestro de la Facultad de Derecho de Ciencia Política, en la Escolarizada y en el SUA. Y además Pedro fue un talento escribiendo, investigando, analizando el sistema político y la historia. Y me hizo un comentario aquí en Mangas de Camisa. Entren a YouTube y busquen a Pedro Rivas, una mesa de análisis político con Pedro Rivas Monroy y con Juan Trejo Pérez. Hay varias entrevistas antes y después del trasplante, porque Pedro siempre conté con su apoyo al diálogo. Me decía que yo era un provocador porque hacía patinar a veces a ciertos actores. Y cuando hablamos del sistema jurídico de Estados Unidos, me dijo, el sistema jurídico de Estados Unidos es el sistema criminal más grande del mundo, porque las cárceles se concesionan y son privadas, y a mayor número de presos y de delincuentes hay más negocio, y desde la cárcel se trafica, hay redes, etcétera, etcétera. Entonces él decía que la naturaleza del derecho americano allá era criminal en el sentido de que podías comprar un arma, que podías portar un arma y que podías matar bajo ciertas circunstancias, aduciendo defensa propia o incriminando a X persona. Y entonces no entramos mucho en el tema porque nos barrimos, sí. pero viendo yo algunas series, ahora que tengo la oportunidad de entrar a Netflix y viendo, les recomiendo una que se llama El Pingüino, y otras series más que hay ahí en Netflix, de Ozark en Europa, por cierto, y otra que se llama Borgen en Netflix de Dinamarca. Voy comparando los dichos de Pedro, experiencia de trabajo, por todos los lugares donde anduve, me convalidan la tesis de que hay ligas muy cercanas en el filo de la navaja entre los poderes legalmente constituidos a través de los procesos electorales y de los jueces, inclusive en Estados Unidos, con el crimen organizado internacional, con la gran mafia del mundo. Entonces, sí, no podemos criticar, o quiénes somos para criticar si no somos una blanca palomita. Sí, o sea, aquí sí, a ver. Porque justamente, no voy a balconear a nadie, pero tú como periodista, investigador, porque es lo que es un investigador, el reportero, me lo acabas de decir. Sí. ¿El reportero qué hace? Investiga, el reportero es ignorante por naturaleza. ¿De qué es ignorante? O sea, es ignorante de la naturaleza de lo que no, o sea, de la noticia, porque se va a buscar y se va a investigar, ¿no? O sea, porque si yo ya lo sé, ¿para qué lo investigo? ¿Para qué lo investigas? Entonces es un investigador constante. Es un investigador. ¿Qué más hace el reportero? ¿No? Te voy a decir clase rápida de periodismo. La nota informativa se da por 3 razones. Porque no se sabe, o sea, es un hecho que no sabemos que existe, la gente no lo conoce. Porque no se entiende. O sea, hay una cosa que, como ahorita la reforma judicial, el público no la entiende, no sabe qué es lo que va a pasar, aparte de la elección de jueces, qué va a pasar, cómo va a cambiar la estructura. Es decir, no se entiende, aunque te lo digan, no lo entiende, entonces hay que hacer una cosa explicando, o no se recuerda.